crean ellos que no era importante. ¿Y qué hacían con ese de coca? Y abuso también de los asaltantes, que cuando vendían sus cocales, hojas de coca, en la noche iban a sus chaques y los asaltaban. Abuso de la policía también. Habían algunos malos policías que hacían intervenciones y también les cobraban. Ante esa abuso que sentían los cocaleros, van hasta Ayacucho, hablan con el cabecilla terrorista Ismael y mandan una comisión de 3 para que organice sendero en el Guayaga. Y es con la propia gente de esos 3 mandos terroristas ideologizados quien comienzan a armar el Comité Regional de Guayaga en el Alto Guayaga en el año 82-83, y justo ahí llega Artemio. Pero ¿qué pasó? Comenzaron a crecer, hicieron un grupo de más o menos 300 terroristas armados en diferentes columnas terroristas. Para el año 2000 ya comenzaron a haber operativos policiales y militares y se redujo. Y para el año 2006, en que viajo al Guayaga con un equipo para hacer una investigación, eran un promedio de 100 terroristas asados en armas, que agarraban la margen derecha del río Guayaga, la margen izquierda y un grupo móvil. Entonces nosotros llegamos en el año 2006 porque mataron a 2 policías. ¿Y qué decía la policía de allá, de la zona de Tingo María, con las Fuerzas Armadas? Decían que eran delincuentes comunes que habían matado a unos policías, pero no, habían sido a pedido de los narcos. ¿Qué hacían estos policías en esa zona? Cobraban cupos a los narcos que iban llevando sus insumos químicos a una zona que se llamaba Monzón, que era una zona liberada, que no entraba la policía, y que producían bastante droga. Y los del sendero eran su fuerza armada. Entonces nos dimos cuenta que a pedido de los narcos pagaron a los terroristas y mataron a nuestros policías. Entonces había un contubernio, traficantes, terroristas. Pero lamentablemente la estrategia de ese entonces era que a los terroristas solo investigaba la policía antiterrorista, DIRCOTE. DIRCOTE no investigaba a los narcos, solo a los terroristas en el Guayaga. Y a los narcotraficantes solo investigaba la IRANDRO. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Había un contubernio y llegamos nosotros, que somos un equipo especial, que era un equipo que auspiciaba por la DEA americana, seleccionados pasando el polígrafo de la DEA americana y capacitados en Estados Unidos por 5 semanas. Manejamos tecnología, como le comentaba el doctor, teníamos equipos de interceptaciones radiales, interceptaciones telefónicas, esa tecnología que nos permitía a nosotros poder llegar a conocer lo que hacían los terroristas y los narcos. Pero la pregunta es, ¿y por qué la policía peruana no tiene esos equipos? Es que no lo compran. Y hasta ahora no compran equipos de ese tipo para poder combatir la criminalidad. Por eso que este libro es la receta de cómo investigar no solo el terrorismo, sino a los extorsionadores, a los asaltantes, a las mafias de minería ilegal, de tal ilegal, de corrupción. Es esta la receta, por eso que mi interés fue escribirlo y darlo a conocer. ¿Y qué pasó? Luego de 2 años de investigación, logramos detener a 21 personas entre traficantes de drogas y algunos terroristas. Luego, ese fue el caso de acá. De esa detención, de ese mega operativo, que lo hemos replicado ya en la DIVIA años después, captamos un colaborador eficaz. Un colaborador eficaz con la ley de colaboración eficaz sirvió para que en 2 años ya incorporáramos en la investigación a más traficantes de drogas, a Artemio, a la familia de Artemio que lavaba su dinero, y a un grupo de dirigentes cocaleros que engañaban a los campesinos cocaleros y que estaban apoyando a Sendero, formando un partido político como lo quiso hacer el Movadef para proteger legalmente a los narcotraficantes y a Sendero Luminoso. Esa investigación con ese colaborador eficaz importantísimo, con agentes especiales infiltrados, 2 dirigentes cocaleros infiltrados, 6 terroristas arrepentidos, colaboradores eficaces también, y varios testigos traficantes de drogas, con escuchas radiales que interceptábamos nosotros y con escuchas de telefonía celular. Probamos ya no contubernio tráfico-terrorismo, que fue en el 2006-2007, sino del 2008 al 2010, el contubernio traficantes, terroristas, cocaleros. Entonces, en el segundo medio operativo, en el 2010, logramos detener a 48 personas. La mayoría traficantes de drogas que financiaban. Y sobre todo, los familiares de Artemio que recibían su dinero en Lima y estaban lavando el dinero de Artemio. Y por fin se logró identificar a Artemio, que era natural
de Siguas, un pueblo cerca de Camaná, y luego también que había hecho su servicio militar en Locumba, en Tacna, en el año 79-80. Él salió como sargento segundo, creo que es una base de tanques, ¿no? en esa zona. Por eso tenía preparación militar. Luego de ello ya viene la última parte, 2011-2012, el caso Crepúsculo. Ya para eso, Artemio ya no tenía el apoyo de los narcos ni de los cocaleros. Como le decía, lo transformamos en un leproso. ¿Por qué? Porque para que tú puedas probar de que un narco trafica drogas, tiene que por lo general encontrarlo con la droga en la mano o cerca, ¿no? Pero el narco, el cabecilla, el jefe de firma, la droga, él envía a su chofer, a un grupo o a un tercero y él no llega a contaminarse con la droga. Por eso los que caen son el transportista, el burro, ¿no? Pero no el cabecilla que está en el Guayaga. Pero por el delito de terrorismo, por acto de colaboración con Sendero, sí, porque directamente el narco financiaba a Artemio y los combatientes que deteníamos luego testificaban contra los narcos. Entonces, por eso logramos la requisitoria, más las escuchas legales del narco cabecilla hablando con Artemio. De tal manera que Artemio, al quedarse sin el apoyo financiero ni de los cocaderos, tuvo que cambiar de zona geográfica. Dejó Huánuco y se fue a San Martín, la zona de Tocachi y Marical Cáceres, por Campanilla, por la tierra del Vaticano. Y se escondió con 25 hombres para rearmar sus fuerzas. En ese año que se escondió, abatimos a algunos de sus mandos, lo dejamos más solo que nunca, y luego ¿qué hicimos? Lo que nos ha servido siempre. Capturamos un número 2 muy cercano que tenía familiares y lo hicimos colaborador eficaz, por la ley de colaboración eficaz. Miren, la colaboración eficaz es una norma muy importante que nos ha servido para destruir un aparato terrorista en esa zona. Y con 4 agentes especiales, familiares de este cabecilla arrepentido, se infiltraron en la columna de Sendero Luminoso de Artemio. Artemio nos aceptó, pero para eso hicimos una medida de engaño que está en el libro, ¿no? Ahí está en detalle cómo logramos engañar a Artemio, que es un lobo viejo, que es un brujo, decían muchos, para que reciba a estas 4 personas como nuevos combatientes a su columna. Son esos 4 combatientes a quienes capacitamos antes que ingresen a la columna cómo debemos comunicarnos, más las interceptaciones radiales en Puerto Pisana, un sitio cercano al pueblo de Nance Obrego, donde después de 9 días, cuando estábamos coordinando vía radial para ingresar a la patrulla, ellos nos iban a guiar uno de los 4 infiltrados, es encubierto por Artemio y en legítima defensa lo hiere. Herido Artemio, los 4 se fugan, se incorporan con nosotros, vienen las Fuerzas Armadas y comenzamos en conjunto, policía, Fuerzas Armadas, a perseguir a Artemio durante 3 días. Pero yo digo una cosa, y no es con el ánimo de decir de que la prevención, el patrullaje, no es malo, es eficiente. El patrullaje es bueno, porque coges al delincuente que se deja ver, al raquetero, al delincuente terrorista que está patrullando en el monte, lo puedes encontrar frente a frente en un patrullaje. Pero señores, cuando una organización terrorista como la de Artemio, y herido, se puede disfrazar de cualquier persona y es difícil encontrarlo. En ese patrullaje de los 3 días, en 2 días, o en los 2 días no encontraron a nadie. Habría habido entre policías y militares, miles patrullando. ¿Y saben qué hicimos nosotros? Entramos con nuestra patrulla, pero con nuestros 4 infiltrados en 4 patrullas. Y fue una de ellas que encontró a uno de los que había ayudado a huir a Artemio, a un combatiente que estaba vestido como que va a viajar en un deslizador, como un volador más, porque nadie lo conocía. Pero el informante, ¿qué dijo? Jefe, él es el camarada Lander, y fue detenido. Él fue muy importante porque nos dijo cómo fue herido Artemio, por qué zona se fue, en qué área podría estar, y ahí se arreció el patrullaje. Pero viene lo otro. Oye, pero ¿ustedes creen que alguien los indique? La gente le tiene miedo, porque él sabe que después puede matar a toda su familia, y estos son natos de la zona. Entonces recurrimos a lo que siempre nos ha servido la policía, el pago de recompensa, a la fuente humana. ¿De qué hicimos? Con nuestras fuentes humanas, nuestros informantes de Pisana, hablamos con el americano de la DEA y le dijimos: ¿puedes poner una recompensa de $50,000 al poblador que diga dónde está Artemio herido? Claro, hicimos unos volantes
y lo ingresamos a toda esa zona donde supuestamente, por la información del detenido, debería estar. Un área grande. Hay pobladores, caseríos, y nuestras fuentes humanas, que eran de esa zona, entraron y comenzaron a hablar lo mismo, ¿no? Al día siguiente, un poblador sabía dónde estaba Artemio herido en su chacra escondido, en una casucha, le dijo a su agente municipal que bajó a la base de Cachiaco y fue a una patrulla mixta del ejército con 2 efectivos con 4 de Airores, patrulla mixta, policías militares, y le dijo, ¿sabe qué? Hay un poblador de mi caserío que sabe de dónde está Artemio, pero hay una recompensa. Claro, le dice, y esa patrulla mixta fue, y fueron el deslizador y estaba el poblador. Sí, acá está, venga. Caminaron media hora y lo llevó hasta la casucha. Entró la patrulla del ejército y de la policía y lo capturaron. Así fue capturado Artemio. ¿Se dan cuenta? Ni siquiera por patrullar 1000 hombres pudo contra una fuente humana a los 15 días lo llevamos a Lima, a la embajada americana, y le pagaron sus $50,000 de recompensa. Qué importante es combinar el patrullaje, el trabajo de campo, con el manejo de la fuente humana, con la inteligencia. Eso es trabajar con inteligencia para desbaratar cualquier organización criminal o banda criminal. Eso está detallado en este libro. Y luego de ello, ya es historia conocida de cómo lo trasladamos a Lima en 15 días de investigación, formamos el atestado, estuvo tan bien probado por las pruebas. Recuerdan que son 3 medios operativos, ¿no? El segundo medio operativo se llamó Eclipse, donde estaban con escucha, biovigilancia, los filmaron Artemio. Esa investigación fue la base de la condena de Artemio por el delito de tráfico ilícito de drogas, cabecilla. O sea, Artemio es un traficante de drogas cabecilla, por terrorista, como cabecilla terrorista, y por lavado de activos, por 3 delitos, a cadena perpetua. Entonces, de esa manera se logró pacificar el Alto Guayaga. Y yo les pregunto a ustedes, ¿pero por qué no ha reflotado nuevamente el terrorismo en el Alto Guayaga? ¿Saben por qué? Porque en esa investigación en 6 años detuvimos a los narcos y algunos dirigentes cocaleros que quisieron formar un partido político para proteger el tráfico de drogas, y se dieron cuenta que ese no es el camino. Es por eso cuando algunos excarcelados del Alto Guayaga han salido y han ido al Guayaga para querer reconstituir el partido, no han podido. Ustedes de repente están un poco lejos, pero es fácil de verificar. Desde el año 2010 del operativo Eclipse, donde la masa del campesinado cocalero salía en un paro, cerraba todo el Guayaga y no se movía ni un carro. Desde 2010 a la fecha, ni un paro cocalero, ni una acción terrorista más, ni un ápice de reinicio del grupo armado de Sendero Luminoso en el Alto Guayaga. ¿Sabe lo que hay? Y me sorprende mucho gratamente. Ahora, en esa zona donde había hoja de coca, hay cacao, hay la piña golden, hay plátano, y ha crecido la economía en Tingo María y se ha vuelto una economía turística ambientalista. Hacen camping en un lugar donde había emboscadas en el Monzón, donde ¿qué iba a entrar solo? Ahora puedes ir y te puedes agapar con tu familia en un lugar donde había narcotráfico, había balaceras. Ahora puedes ir y pasarla turísticamente en esa zona, y ha crecido Tingo María enormemente económicamente. Eso se ha dado cuenta la población, y es por eso que no ha vuelto a nacer el terrorismo en esa zona. Por eso que, ¿cuál es la enseñanza? A los jóvenes, sobre todo, es de que tenemos que investigar prospectivamente. Esta es una investigación prospectiva, en secreto, con técnicas especiales de investigación. Hemos probado el delito de tal manera y estratégicamente. Y segundo, para los policías, es de que tenemos también que investigar prospectivamente, y sobre todo el manejo de la fuente humana, donde la tecnología, que no la compran en el Perú lamentablemente, está la fuente humana que te va a dar la información precisa para poder detener y desarticular bandas y organizaciones criminales. Esa es la enseñanza de este libro y espero que lo puedan disfrutar. Gracias. Bien, la intriga, después de casi
casi 12 años, más de 12 años, 12 para 13 años ya de la captura de Artemio. ¿Cómo usted se siente? Se lo dije, ¿no? En la antesala, usted es muy joven, ¿no? Y hace 12 años, bueno, pues era casi de repente muy más de lo que es, ¿no? ¿Cómo usted se siente después de, de ese evento, ¿no? Y si es que realmente considera usted que a nivel ideológico las generaciones como tal han perdido, ya sea la ideología de centro, de derecha, la que fuera, ¿no? Amarilla, roja, la que fuera, pero esa básicamente era una de mis inquietudes. Gracias por la pregunta. Claro, yo llegué al Guayaga de capitán en el cuando tenía 32 años de edad, en 2006, y capturamos a Artemio. Yo era ya mayor de la policía y tenía 38 años de edad. Toda mi juventud se fue, y es más, el libro narra también una emboscada que sufrimos. Yo iba manejando el vehículo policial, estamos como ingenieros instalando las antenas para interceptar la comunicación radial, y nos sorprenden los senderistas que pensábamos que éramos ingenieros, ¿no? Y hay un cruce de fuego y muere mi compañero que está atrás y el otro resultó herido. También narro esa historia ahí, cómo nos salvamos. Lamentablemente falleció uno de nosotros, y, y, y muchas cosas que han sucedido, y cada capítulo era: estamos cerca de Artemio, vamos a pacificar, ha emboscado, ha matado a policías, civiles, militares, esto no puede suceder. Y dije: el día que lo capturemos, ya he cumplido con mi patria, porque es un esfuerzo titánico, porque también dejamos a la familia abandonada, me han sancionado. Hay una historia terrible ahí, que un general trae información a otro grupo para que nos saque la vuelta y haga Artemio aparte, ¿no? Abatimos a un terrorista y me sancionaron por no pedir permiso. Ahí lo narra. Hice un operativo, nos quemaron el carro, tuve que pagar con todos mis ahorros para devolver un carro a un civil, alquilamos para un trabajo de inteligencia, un operativo. Ahí narra toda esa historia. Y luego, cuando acabamos, después de todo este trajinar de 6 años, dije: ya cumplí, me ascendieron por distinguida, soy comandante, ahora sí voy a estar tranquilo en Lima, un trabajo más ya como comandante, jefe, ¿no? Yo dispongo, tengo experiencia, pero no, pues no, uno no puede con su genio. Y acabamos este caso, vino el caso de Nancy Obregón, de 2 años más, luego de un narco largo. Luego me fui, creamos un grupo en inteligencia del frente de la DIRNOV, fui cambiado por ahí. Investigamos a Orellana, otra guerra con Orellana, ahí estábamos con la fiscal Marita Barreto. ¿Se acuerdan el Porsche Oropesa que dispararon y un tal Zapata 40 que lo mataba? Uno de los sicarios era mi informante cuando yo era capitán. Hicimos ese caso también. Y no eran 2 atentados, eran 10 asesinatos y 4 tentativas. Solo que cuando íbamos a capturar a este narco cabecilla, lo matan en el Windsor, bueno, historias más. Y es que este es así, uno cree que no va a envejecer, ¿no? Y luego dije: ya, creo que ahora sí. Y me dan la oportunidad de crear en el 2016, y me dicen: ¿sabes qué? Que un grupo entró PPK como presidente. Y me busca un grupo, me dice: queremos investigar el crimen organizado, como debe ser, sobre todo en el norte, en Trujillo, Piura, ¿no? Que estaba recibiendo la extorsión. Y yo: claro, al estilo de la DEA, le dije. Si lo haces como la DEA, con recursos, poligrafiando gente de calidad, gente que no filtra información, buenos policías, lo hacemos, y recursos. Y me dijeron que sí, no le creí, y nos dieron los recursos en 2016, y ahí nace la DIVIAC. Y ustedes lo han gozado. Acá la DIVIAC tiene más de 12 mega operativos, casi 3 mega operativos anuales: Correcaminos 1, Correcaminos 2, con sentencias condenatorias, ¿eh? Los magos del MISTI, que robaban autopartes, escuchas legales, videovigilancia. El año pasado nada más, estos venezolanos y colombianos, gota a gota. Esa es la DIVIAC. Pero, ¿qué pasa? Nos aplauden cuando aplicamos la colaboración eficaz, las escuchas legales, el agente especial para terrorismo y tráfico de drogas, y también para los extorsionadores y los asaltantes. Pero cuando hemos aplicado estas técnicas para investigar la corrupción en el poder, ahí está mal, ahí es abusivo, ahí no, hay que modificar. Y vienen esas leyes que han modificado estas herramientas legales,
nos han malogrado la colaboración eficaz, las escuchas legales, la ley del delito de organización criminal, los allanamientos, tiene que estar el abogado defensor. Hay formas de mejorar la ley, pero no de esa manera. La extinción de dominio. Entonces, todo lo que nos sirvió para pacificar el Alto Guayaga, capturar narcos, todo lo que se logró con la DIVIAC en esos tiempos, hasta el año 2023, de un sopapo, este Congreso lo ha malogrado. Y ahora ustedes están sufriendo. Les pregunto a ustedes, ¿han escuchado algún otro nuevo operativo este año? Nada. Es que ya han bajado el presupuesto. Es que ya no puedes investigar correctamente porque debe cuidarse de los corruptos en el poder, malogrando estas normas y el apoyo económico. Y dicho sea de paso, en cuanto a la DIVIAC, de los 136 oficiales de la DIVIAC a nivel nacional, ¿sabes cuánto quedaron? 3. Votaron a 133. Ya no importa, sácalos de la DIVIAC, pero mándalos a la DIRINCRE. Solo quedaron 12 en unidades de la DIRINCRE. El resto, unidades de prevención, de administración, de tránsito, cuidando, capitanes expertos, cuidando hospitales de la sanidad. ¿Y sabe quién firmó ese cambio de colocación? ¿Quién presidió la Junta de Cambios? El que ahora ha sido nombrado comandante general de la policía. Yo me pregunto ¿por qué? La respuesta es clara, no hay necesidad la respuesta está ahí. Gracias. En paralelo se investiga por el delito, por ejemplo, de tráfico y uso de drogas o minería ilegal. En paralelo, pero es una norma de tipo administrativa, donde para que tú demuestres que has cometido tráfico y uso de drogas te tengo que probar, ¿no? Para lavado de activos también, te tengo que probar de que tú has desviado tu dinero, lo has ingresado al circuito económico con ingresos que no puedes justificar, pero sabes que proviene de un delito, de la minería ilegal, de la droga. Pero con extinción de dominio no tienes que probar eso. Simplemente yo te pregunto, ese bien, ¿con qué dinero lo has comprado? No tengo forma. Te lo incauto administrativamente. Y paso, te lo quito y pasa al Estado. Esa norma, ahora que han dicho, no, se ha modificado. Dicen, ahora me tienes que demostrar en el proceso principal, en el proceso por drogas, de que eres un narco y que producto de eso te has comprado ese bien. Y para que te pueda investigar, tienes un plazo a partir de los 5 años. Y en 5 años ya puede haber prescrito tu delito. O sea, han matado esa norma. Pero se viene realizando en algunos tipos, como extorsión, sí ha permitido una extorsión, en delitos urbanos y violentos, pero en corrupción no se puede emplear. Ese es un problema, ¿no? Que yo considero que sí, a veces sí puede haber sido utilizado un poquito fuerte. Hay que mejorarla así, pero no destruirla de esa manera. Eso le puedo decir en términos sencillos para que ustedes puedan entender. Bien, ¿alguna? Sí, adelante, por favor. El micro. La señorita. Buenas noches, coronel Harold Colchado. Una pregunta, usted se ha consustanciado y se ha integrado bastante en esta relación de las comunicaciones, de la investigación y también de la relación con la población, a lo que se llama el factor humano. ¿Qué posibilidades hay de recrear o de instalar una propuesta de esta naturaleza para enfrentar el sicariato, para enfrentar todas estas situaciones de violencia cotidiana que están realmente conmoviendo la convivencia en el país y haciendo que el destino del Perú como nación esté en una gran interrogante? ¿Qué se puede hacer desde la perspectiva suya como estratega y además armando a todos los dispersados que usted ha contado de la DIVIAC para que formen una alternativa con otro financiamiento? Es decir, que desde la sociedad civil se reaccione frente a esta situación de desgobierno y de atemorización permanente que sufre la población. Gracias. Miren, yo lo tengo bien claro, ¿eh? En toda mi carrera policial más he trabajado en investigación criminal. He trabajado en DIRINCRI, conozco la idiosincrasia de la DIRINCRI, he trabajado en la IRANDRO, un grupo especial, en la Policía y el Ministerio Público y en la DIRCOTE. También he sido jefe de búsqueda y sé cómo funciona el sistema de inteligencia. Y para combatir el crimen, que yo lo veo
disculpen, no es arrogancia, sencillo de resolver, hay que aplicar a corto, mediano y largo plazo. Eso me llaman de alférez los americanos. Cuando tú llegues a un lugar a trabajar para combatir el crimen o cualquier profesión, haz tu plan a corto, o sea, de 3 a 6 meses, a mediano plazo, de 6 meses a 2 años, y a largo plazo, de 3 años a más. ¿Qué es lo que hay que hacer ahorita? Sencillo para combatir la criminalidad. Lo primero que hay que hacer, derogar la ley del crimen. Ya, pero eso va a demorar ya. Pero sería lo ideal. Lo inmediato es unir la inteligencia y la investigación en cada región. ¿Qué significa eso? Acá existe una ORI, que es la Oficina Regional de Inteligencia, que recibe un gasto de inteligencia. Hay una de PINCRI, pero que no tiene dinero de inteligencia. Lo que hay que hacer es que obligar a que los recursos de la ORI trabajen sí o sí con la de PINCRI de acá. Y darle no menos de 50.000 soles mensuales. Ahora que estoy en retiro lo puedo decir, le cuento una casuística. Yo fui jefe de inteligencia de una región, un año. Y cuando llego, yo digo, como yo trabajaba en esa zona, y yo veía que no tenían dinero, y yo era de la Dirandro, yo manejaba algunos recursos, algo de 10.000 soles mensual, y yo veía los de la ORI de esa región que no hacían nada, y eran los pobrecitos, ¿no? Ellos no tenían recursos, no tienen, peor la de PINCRI. Entonces, salgo cambiado al año siguiente, trabajar como jefe de la ORI, y digo, ¿y cuánto hay de inteligencia? 50.000 soles. 50.000 soles. Entonces, ¿y cómo es? Señor, la mitad es para el jefe máximo de la policía. De esa mitad, o sea, 12.500 es para usted. ¿Qué? Sí. Y de los 12.500, ese es para justificar lo de arriba, lo de usted y lo que se puede hacer. No. Hablé con mi general, me han dicho esto. Mi apelativo es René, ¿no? René, manéjalo tú nomás. Ay, bacán, porque si no, yo me voy. No, maneja el dinero como tú quieras. ¿Sabes lo que hice? Hice una tabla y puse una como recompensas. 2.500 por fusil, de 500 a 1.000 soles por arma corta, de 100 a 1.000 soles por requisitoriado dependiendo de la magnitud. Y quiero faitería fuerte, asaltantes, extorsionadores. No manejar en estado de ebriedad. No, yo quiero lo que la población necesita, lo que urge, ¿no? Sicarios. Por kilo de droga, cuando era bruta, 10 soles por kilo de bruta. Por pasta básica lavada, 30 soles. Y por clorhidrato de cocaína, 100 soles por kilo. Por posa de maceración, eran 100 soles una posa vacía sin nada, 500 soles sin detenidos y 1.000 soles con detenidos en la posa de maceración. Ese año hemos producido como no se imagina. Le gané a la Dirandro de la zona en cantidad de drogas. Venían los informantes. 100 kilos de coca, 10.000 soles de recompensa. Venían lo de la de PINCRI. Me fui a la de PINCRI. O DIVINCRI, no sé cuál, ahora cambia de nombre a veces, ¿no? Señores, yo soy el jefe de inteligencia de esta región y tengo 50.000 soles mensuales. Voy a pagar así. Y si tienen un caso, me buscan, los empato con mi agente de inteligencia, hacen el trabajo y combatimos la banda o asaltante que ustedes vean. Venían de la de PINCRI, jefe, tengo un caso en Tocacha, 3 horas de Tingo María. Ya, está bien, vayan dos, eran 3, mandaba 2 de mi gente, 5, y nosotros pagamos alojamiento, su combustible, viajaban a Tocacha una semana, informantes, todo, y capturaban a los detenidos. Hay recursos de inteligencia para utilizarlo. Y los investigadores tienen la información, tienen informantes, pero no tienen el recurso. Y lamentablemente los de inteligencia, ¿para qué utilizan? Hay que ver la manifestación social en tal lugar, o sea, para otros temas, que también es, pero más debería ser empleado para combatir la criminalidad. Entonces, solución inmediata, den los recursos de inteligencia a las de PINCRI y van a ver ustedes cómo va a bajar el índice delictivo. Segundo, inmediato, aquellos jefes policiales de las unidades deben ser cambiados. Muchos, y no quiero generalizar, pero muchos han ascendido a general, y lo he investigado, pagando $25.000 o $30.000 para ser generales. Entonces, no es por meritocracia, muchos de ellos no es por meritocracia. Entonces, ¿tú cómo le puedes pedir a un general que no ha trajinado desde abajo, que no sabe cómo trabajar, que se ha cuidado en su carrera y que ha pagado para ascender, que pueda manejar una región? No lo va a hacer.
No va a entender de que la gente de inteligencia no tiene para comer, necesita pagar informantes. No va a entender que el investigador criminal tampoco va a tener para pagar a los informantes, para alquilar un carro para hacer un seguimiento, alquilar un departamento para filmar a los venezolanos que están robando, porque no le dan dinero. Entonces, y eso genera corrupción. Entonces, esa es la solución. Y lo he vivido, lo he realizado. Y como jefe de la región policial de Lambayeque también lo hice. Entonces, es inmediato y mientras a largo plazo, ¿qué hay que hacer? Hay que cambiar el sistema educativo en la policía. ¿Cuál es la reforma que hay que hacer inmediata? Que a futuro va a mejorar exponencialmente la labor de la policía y contra el crimen. Lo que hay que hacer es seleccionar bien al ciudadano civil, al jovencito que va a entrar a la policía. Que no se pague para ingresar, que sea por meritocracia. Si tú escoges bien al buen ciudadano, entra a la policía, ese señor va a ser un buen policía al final. Pero si entra el embarado, si entra el que paga, ¿qué esperamos? Entonces, exacto, ¿tú crees que va a haber buenos universitarios si ingresan a la universidad pagando? Hay que seleccionar bien a ese joven en cualquier carrera, por meritocracia. Y la policía es quien combate la delincuencia, sobre todo la policía. Entonces, ese ya es un trabajo, un tema que va a rendir a 5 o 10 años. Pero esa es la solución, amigo. Bien, sí. Querer emular a un gran detective, Ute Infante, el mejor policía de la PIC, el policía de oro, que los que tienen más de 40, 50 lo conocen, han visto la serie Gamboa. Ya, la serie Gamboa es en honor a las capturas del policía de la PIC, Hugo Tello Infante. Pero nadie lo reconoce, ¿eh? Pero lo que sabemos de este tema, yo quise ser como él y dije, yo quiero cambiar mi institución, ir contra el sistema y que la policía peruana sea reconocida como es la policía española. Usted va a España y pregunte, ¿quién es la mejor entidad pública? La policía española, la Guardia Civil y la Policía Nacional de España. Eso es mi anhelo y aún pienso de que podría ganar en mis juicios. Tengo 3 juicios por el rigor, 2 rigores me han puesto, por la torta, por allanar la casa de la presidenta y por mi pase de retiro. Tengo 3 juicios. Entonces no me quieren dejar regresar. Pero tiene razón, la solución está en el Congreso y en el Ejecutivo. ¿Y qué es lo que estoy haciendo como ciudadano allá? Aparte de que escribo mis libros donde demuestro de que ellos se han equivocado y cuál es el camino, estoy escribiendo el libro de la DIVIAC también, para que vean qué importante es trabajar con este método prospectivo de investigación. A la vez estoy también con algunos partidos que considero humildemente que son decentes, asesorarlo en su plan de gobierno en lo que respecta a lo que es el sistema de justicia. Ahí está la seguridad. Con lo que le acabo de decir, con gran parte de ello, en la ley de carrera de la policía, en cómo debe trabajar el Ministerio Público, equipos especiales de investigación. Todo ese tema lo estoy apoyando. Porque tengo, y sobre todo, y voy a salir mucho más, vamos a develar, a desnudar por cada partido político que ha votado para esas normas pro crimen, para que sepan quiénes son. Y que ustedes los ciudadanos se informen, y sobre todo los jóvenes que son una gran masa, y a veces no está conectado lamentablemente, se informen y puedan votar y elegir. No importa que sea de derecha, de centro, de izquierda. Lo importante es que voten por alguien decente, alguien honesto, nada más. Así sea de izquierda, de centro, de derecha, eso va a ser un buen gobierno. Solo siendo honesto, el Perú va a progresar. Hay que saber elegir y no permitan que esos 105 congresistas que están siendo investigados, los 130 en el Congreso, vuelvan a ser reelegidos en el Senado. Y no permitan que esos partidos que se creen que van a gobernar y son los culpables de que esta lamentable mala presidenta esté en el gobierno y malas políticas de seguridad y X cosas que ustedes lo conocen, vuelvan a estar tanto en el gobierno como en el poder legislativo. Eso es, y eso ustedes también tienen que demostrarlo, visibilizarlo. Esa es la única manera por ahora. Y ya más adelante veré si es que me cierran mi carrera policial de entrar a la política. Yo sí lo pensé, pero dije,
ya pues de 65 años, ¿no? Yo tengo 51 actualmente, pasando al retiro, ya así como los generales o marinos que están en el Congreso, ponen experiencia en el Congreso, ¿no? Pero lamentablemente me han acelerado mi paso al retiro y por ahora estoy haciendo lo que acabo de comentar.